Las cámaras reales de la Unión Galáctica se llenaron de suave luz ambiental, proyectando un resplandor dorado sobre las paredes elegantemente curvas. El aire olía débilmente a especias exóticas, resultado de que varios diplomáticos extranjeros trajeron sus delicias nativas a la cumbre. Capitán Daniel Ross se sentó en la larga mesa del banquete, rodeado de delegados de diferentes mundos. A la cabecera de la mesa se sentó Princesa Felia, su piel plateada brillando bajo la luz. Ella llevaba una expresión de tranquila confianza, pero había un toque de curiosidad en sus ojos dorados mientras observaba al humano representante. Un grupo de científicos de Selkeri se sentó a su lado, sus delgados dedos tocando pantallas holográficas flotantes. Uno de ellos, el erudito Tain, se aclaró la garganta y se puso de pie. Antes de comenzar nuestra comida, creo que esta es la oportunidad perfecta para discutir un asunto importante de estudio biológico, anunció. Daniel tomó un sorbo de su bebida, ya adivinando lo que vendría después. Tiber continuó, mirando hacia Barelia antes de mirar directamente a Daniel. Allí ha habido afirmaciones generalizadas de que los humanos poseen un sistema reproductivo único. Los informes sugieren que su especie puede dar a luz dentro de un solo ciclo planetario de menos de un año. Por supuesto, esto es absurdo. Algunos de los delegados alienígenas murmuraron de acuerdo. Algunos se rieron suavemente. Daniel simplemente se inclinó de vuelta en su silla, esperando que llegara el verdadero desafío. Virelia sonrió ligeramente y habló. Capitán Ross, seguramente debe entender por qué tales afirmaciones son difíciles de creer. Nosotros ella cantera tarda 120 años en dar a luz una sola descendencia. Incluso entre otros especie, los periodos de gestación suelen durar varias décadas. Tu supuesta eficiencia no es natural. Dandel se rió entre dientes. Antinatural o simplemente diferente, Tiber negó con la cabeza. Es imposible. Si tal reproducción rápida si fuera real, su especie se habría superpoblado y colapsado hace mucho tiempo. Barelia asintió con la cabeza, quizás los registros son simplemente exagerados. Daniel suspiró. Había esperado escepticismo, pero la forma en que desestimar la verdad tan fácilmente fue frustrante. Puso las manos sobre la mesa y habló con calma. Entiendo eso suena raro, pero te aseguro que es verdad. Los humanos son biológicamente diseñados para la adaptabilidad y la supervivencia. No solo nos reproducimos rápidamente. Nosotros construye, expande y evoluciona más rápido que la mayoría de las especies. Barelia inclinó la cabeza ligeramente, todavía no estoy convencido. Si lo que dices es verdad, entonces ¿por qué no lo hace tu gente, gobernar la galaxia? Seguramente, una especie con tal número ya habría conquistado todos los sistemas. Daniel sonrió. ¿Por qué no necesitamos hacerlo? Nuestra fuerza no está en la conquista. Es en endurance. Sobrevivimos no importa el desafío. Tiber soltó un suspiro agudo, claramente molesto. Él sacó una proyección holográfica que mostraba datos genéticos. Esta es la investigación que hemos recopilado sobre humanos biología. Creemos que los informes que reclaman su rápida reproducción deben ser exageraciones, malentendidos o fabricaciones descaradas. La habitación creció silencio. La acusación flotaba en el aire. Daniel entrecerró los ojos. Entonces, ¿estás decir que nuestra realidad biológica es una mentira? Barelia se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz suave pero firme. Estoy diciendo que necesitamos pruebas. Hasta entonces, estas afirmaciones siguen siendo dudosas. Daniel miró alrededor de la habitación. El otro los delegados observaban de cerca, esperando a ver cómo respondería el humano. Él sabía que no podía dejar pasar este momento. Si la humanidad quería ser tomada en serio, tenía que demostrar su valía. Respiró hondo y se encontró con la mirada de Barelia. Muy bien, princesa. ¿Quieres pruebas? Entonces hagamos un trato. Te mostraré evidencia innegable de que los humanos reproduzcan tan rápido como afirmamos.
Si tengo éxito, tendrás que admitir que los humanos somos biológicamente superiores en adaptabilidad. Algunos jadeos resonaron alrededor de la mesa. El desafío fue audaz. Incluso Barelia pareció momentáneamente sorprendida. Entonces una sonrisa lenta cruzó sus labios. ¿Y si fallas?, preguntó ella. Daniel sonrió. Entonces puedes llamar a la humanidad la más grande mentirosos en la galaxia. La princesa lo estudió cuidadosamente, luego asintió con la cabeza. Muy bien. Tienes hasta el final de la cumbre para proporcionar su prueba. Si realmente puedes convencerme, reconoceré que tu especie es única ventaja biológica. El trato fue hecho. El desafío estaba establecido. Como el banquete continuando, los susurros se extendieron por todo el pasillo. A algunos les pareció divertida la cama. Otros lo vieron como una prueba seria de la credibilidad de la humanidad. Pero una cosa era cierta. Daniel acababa de tirar abajo un desafío al que nadie en la galaxia se había atrevido antes, y Barelia lo había hecho, no tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar. El gran salón de la Unión Galáctica brillaba con una suave luz azul, reflejándose en los pisos pulidos y las imponentes paredes de vidrio. Cientos de diplomáticos, científicos y líderes de diferentes especies llenaron el vasto espacio, discutiendo política, comercio y descubrimientos científicos. En el centro de todo estaba el capitán Daniel Ross, el representante oficial de ERS. Fue la primera invitación de la humanidad a la Gran Cumbre, una reunión de los más poderosos civilizaciones en la galaxia. El evento tenía como objetivo fortalecer alianzas y promover el intercambio de conocimientos. Pero para Daniel, se sintió más como una prueba, una oportunidad para que las civilizaciones más antiguas juzgaran si la humanidad era digna de estar a su lado. Mientras observaba el delegados alienígenas, sus ojos se posaron en los Elquari. Una especie alta y elegante cubierto de escamas plateadas relucientes. Sus movimientos eran graciosos, casi como agua corriente, y sus brillantes ojos dorados tenían un aire de superioridad. Entre ellos se encontraba la princesa Felia, cabellera hasta el trono Selquari. Ella llevaba un largo túnica fluida incrustada con diminutos cristales que captaban la luz a cada paso. Su expresión era tranquila, pero su mirada era aguda. Daniel había oído hablar de ella antes. Ella era famosa por ella, inteligencia, pero también por su arrogancia. Los Elquari se consideraban a sí mismos como uno de los más avanzados especies en la galaxia, y Barelia compartía esa creencia de todo corazón. Elquari Diplomat se acercó a Daniel y le hizo un gesto para que lo siguiera. Capitán Ross, la princesa desea hablar contigo. Daniel asintió y caminó hacia el grupo real. Mientras él se paraba ante Barelia, ella lo estudiaba con curiosidad. Entonces, tú eres el representante humano, dijo, con la voz suave pero cargada, un aire de diversión. He oído mucho sobre los de tu especie. Eres toda una. Especies interesantes. Daniel sonrió cortésmente. Espero que eso signifique algo bueno, cosas, Alteza. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Eso depende. Su especie se ha extendido por las estrellas a una velocidad antinatural. Tu adaptabilidad es inusual. Daniel había escuchado este argumento antes. Muchas civilizaciones antiguas vistas la rápida expansión de la humanidad como imprudente. No podían entender cómo los humanos podían colonizar planetas hostiles tan rápido, mientras que otras especies tardaron siglos en hacer lo mismo. La adaptabilidad es nuestra fortaleza, respondió. Sobrevivimos porque aprendemos rápido y nos adaptamos a los desafíos. Barelia dio una pequeña sonrisa desdeñosa, un rasgo curioso, pero encuentro una afirmación sobre su especie más bien difícil de creer. Daniel levantó una ceja. ¿Y qué afirmación es esa? Ella cruzó los brazos. Tus patrones de reproducción. Los informes dicen que los humanos se reproducen en una tasa asombrosa. Afirman que un solo ciclo de nacimiento toma menos de uno de tus años terrestres. ¿Es eso cierto? Daniel asintió.
Sí. En promedio, se necesita 9 meses para que nazca un bebé humano. Virelia soltó una risa suave y divertida. Imposible. Ninguna especie avanzada podría funcionar con una reproducción tan imprudente. Mi gente se hace cargo de un siglo para producir una sola descendencia. Nuestra biología asegura solo lo más fuerte, los genes se transmiten hacia adelante. Daniel se encogió de hombros. Esa es una forma de hacerlo. Pero los humanos evolucionaron de manera diferente. Nuestra capacidad de crecer rápidamente es lo que nos permitió sobrevivir. La diversión de la princesa se desvaneció ligeramente. Eso no tiene sentido. ¿Cómo hacer mantienes la estabilidad? ¿No colapsaría su mundo bajo el peso del crecimiento descontrolado de la población? Daniel sonrió. Tenemos nuestros desafíos, pero los humanos resolvemos problemas. Nos expandimos, innove y encuentre nuevas formas de prosperar. Es por eso que nos hemos extendido a través de tantos mundos. Los ojos dorados de Virelia se entrecerraron. No creo en tales afirmaciones. Si los humanos reproduzcan realmente tan rápido, entonces ¿dónde está su prueba? Daniel se cruzó de brazos. ¿Aceptarías una prueba si te la diera? Ella dudó por un momento, luego asintió. Si puedes mostrarme evidencia innegable, entonces lo reconoceré. Daniel sonrió. Entonces supongo que tenemos un desafío, Alteza. Prepárate para vean la verdad sobre la humanidad. Virelia sostuvo su mirada, confiando aún en ella. Postura. Estaba segura de que cuando saliera la verdad, sería la humanidad la que parecería tonta, pero no tenía idea lo que ella estaba a punto de presenciar. El banquete había terminado, pero el aire dentro de los pasillos de la Unión Galáctica aún zumbaba, con emoción. El desafío entre el capitán Daniel Ross y la princesa Felia se había extendido como la pólvora. Delegados de diferentes especies susurraron al respecto en voz baja. Algunos se divirtieron, otros curioso, pero la mayoría simplemente no podía creer que una especie tan joven como la humanidad tuviera que desafiar al poderoso Cell Cantera en un debate sobre biología. Daniele caminó por los elegantes pasillos, con la mente concentrada. Él sabía que probar las tasas de reproducción humana no sería difícil, pero el verdadero desafío era hacer que Virelia lo creyera. La Cantera Cell era una especie vieja y orgullosa. Confiaban en su propio conocimiento más que en cualquier reclamo externo, incluso la evidencia fría y dura no sería suficiente a menos que destrozara por completo sus creencias arraigadas. Él alcanzó su cámara privada donde un comunicador holográfico ya parpadeaba con un mensaje entrante. Él aceptó el llamada y pronto el rostro de la doctora Helen Carter, la principal bióloga humana, apareció. Capitán Ross, saludó, ajustándose las gafas. Escuché sobre tu pequeño debate con la princesa. ¿Siempre inicias discusiones intergalácticas en reuniones diplomáticas? Daniel sonrió, solo cuando alguien llama mentira a nuestra biología. Ellen se rió entre dientes. Bueno, supongo que tú necesitas evidencia lo suficientemente fuerte como para convencer a Selkeri. Exacto. Daniel dijo, inclinándose adelante. Necesito pruebas sólidas. Algo que les hará imposible niega la verdad. Ellen asintió. Por suerte para ti, tenemos muchos datos. Médico grabaciones, grabaciones a intervalos de embarazos, videos de nacimientos en vivo, todo. Pero si la princesa es tan terco como dices, solo mostrar sus números no será suficiente. Daniel suspiró, sí, me imaginé lo mismo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de demostrarlo? Ellen pensó por un momento, luego sonrió. Ella necesita verlo por sí misma. Viendo a un humano real el embarazo en curso puede hacer que cambie de opinión, pero si quieres algo innegable, entonces solo hay una cosa, eso borrará por completo sus dudas. Daniel levantó una ceja. Y eso es, Ellen sonrió. Déjala presenciar un nacimiento vivo. Daniel parpadeó. Él había esperado algo audaz. Pero esto ni siquiera él lo había considerado. ¿Hablas en serio, completamente?
Ellen dijo que si ven nacer a un bebé humano con sus propios ojos, no hay forma de que ella pueda llamarlo falso. Daniel se frotó la barbilla. Era arriesgado, pero brillante. Muy bien, dijo. ¿Puede organizar un voluntario dispuesto? Ellen sonrió. Ya delante de ti. Hay una mujer en la colonia de Marte que debe dar nacimiento en los próximos días. Ella accedió a dejarte llevar a la princesa a observar si puedes convencerla de que venga. Daniel, exhalado, esa es la parte difícil. Ellen se rió entre dientes. Bueno, desafiaste a un miembro de la realeza a una apuesta. Ahora solo tienes que ganarlo. La llamada terminó y Daniel se recostó, su silla pensando, ¿cómo va a convencer a la princesa Felia de que viaje a una colonia humana solo para presenciar un nacimiento? Un escéptico real. Al día siguiente, Daniel encontró a la princesa Felia en el Jardín de las Estrellas de la Unión, un patio abierto donde plantas brillantes de diferentes mundos decoraban el paisaje. Ella se paró cerca de una fuente cristalina, sus ojos dorados escaneando las estrellas de arriba. Se acercó a su lado, admirando la vista. Ella lo miró y le dio una pequeña sonrisa divertida. Simplemente estaba pensando, tu especie es fascinante en muchos sentidos, pero todavía no creo en sus escandalosas afirmaciones. Daniel sonrió. Entonces es un menos mal que tengo la manera perfecta de demostrártelo. Bielia se volvió hacia él, levantando una ceja. Oh, ¿qué haces? Proponer. Daniel se cruzó de brazos. Quiero que seas testigo de un nacimiento humano vivo. Por primera vez, la princesa parecía genuinamente sorprendida. Ella parpadeó, ella expresión compuesta agrietándose ligeramente. Es nacimiento vivo. Eso es correcto, dijo Daniel. No tienes que creer en mi palabra. Puedes ver qué sucede con tus propios ojos. Sin trucos, sin datos falsos, solo la verdad. Videlia dudó. Ella esperaba que él presentara investigaciones o argumentos científicos, pero esto fue audaz. Ninguna otra especie había invitado nunca una consulta real de Cell a tal evento. Fue íntimo, personal, muy diferente de los debates fríos y lógicos a los que estaba acostumbrada. Estudió a Daniel cuidadosamente, ¿y dónde tendría lugar esto? Daniel sonrió. En la colonia de Marte. Tenemos una mujer quien dará a luz en unos días, y ella está dispuesta a dejarte observar. Los ojos dorados de Barelia se entrecerraron. ¿Tú esperas que viaje a uno de tus asentamientos para esto? Daniel se encogió de hombros. Si realmente estás interesado en la verdad, entonces sí. Oh, él sonrió. ¿Tienes miedo de lo que puedas ver? El desafío en su voz hizo estallar el orgullo de Barelia. Ella nunca se echó atrás ante un desafío. Si ella se negara ahora, parecería que aunque ella no confiaba en sus propias creencias. Respiró hondo y enderezó su postura. Muy bien, Capitán Ross. Acepto tu oferta. Viajaré a su colonia de Marte y presenciaré este evento yo mismo. Pero sepa esto, si encuentro incluso un solo defecto en su supuesta prueba, consideraré su apuesta perdida. Daniel sonrió. Trato. Obtener listo, Alteza, porque lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que creías saber, humanidad. Mientras se daban la mano, una sensación de emoción recorrió a Daniel. El desafío ahora se había vuelto real. La princesa estaba a punto de presenciar de primera mano lo que ella se negaba a creer, y una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. El viaje a la colonia de Marte fue tranquilo pero silencioso. Dentro del transbordador diplomático clase Starfire, el capitán Daniel Ross se sentó frente a la princesa Felia, quien miró desde el ventana con una expresión neutra. El resplandor del planeta rojo se reflejaba en sus ojos dorados, pero ella no dijo nada. Daniel se dio cuenta de que estaba profundamente sumida en sus pensamientos. Los Selkeri eran una especie que se enorgullecía de la lógica y superioridad.
Ahora viajaba a una colonia humana para presenciar algo que en su mente debería haber sido imposible. Estás callado, comentó Daniel con una pequeña sonrisa. Barelia volvió la mirada hacia él. Simplemente estoy considerando la situación. Si sus afirmaciones son ciertas, entonces su especie funciona de una manera diferente a cualquier civilización avanzada que hayamos encontrado. Eso es porque no solo sobrevive, dijo Daniel. Nos adaptamos más rápido que nadie. Barelia criado una ceja, pero no discutió. El transbordador finalmente aterrizó en la colonia de Marte, New Horizon, uno de los asentamientos fuera del mundo más exitosos de la humanidad. Aquella ciudad se extendía a través del paisaje rojo, sus cúpulas transparentes y altísimas hábitats que se mantienen firmes frente a las duras condiciones del planeta. Al salir de la lanzadera, el primer lo que Barelia notó fueron los procesadores atmosféricos, máquinas masivas que funcionaban incansablemente para que el aire sea transpirable. Había leído sobre cómo Marte alguna vez fue un páramo sin vida. El hecho de que los humanos haberla convertido en una ciudad próspera en solo unas décadas era inquietante. El mundo alguna vez fue estéril, dijo. Sin embargo, tu gente vive aquí como si fuera un hogar mundo. Daniel asintió. A eso me refiero con adaptabilidad. Si no podemos encontrar un hogar perfecto, hacemos uno. La expresión de Barelia seguía siendo desagradable, pero había un parpadeo de algo en sus ojos. Inquietud, quizás la fuerza de humanidad. La doctora Helen Carter los estaba esperando en el centro médico Kaleni. El edificio futurista blanco se encontraba en el corazón de la ciudad, sus letreros brillantes les daban la bienvenida al interior. Capitán Ross, princesa Barelia. Ellen saludó con un gesto cortés. Bienvenido a New Horizon. Ella paciente ha acordado reunirse con usted antes del nacimiento. La mirada de Barelia se agudizó. Ella está realmente dispuesta a permitir un extraño para presenciar un momento tan íntimo. Ellen sonrió. Los humanos son sociales seres. Nos ayudamos mutuamente a compartir experiencias. Ella entiende que este momento podría ayudar a tender puentes de entendimiento entre las especies. Barelia se cruzó de brazos. O tal vez ella simplemente busca reconocimiento en la historia. Ellen se rió entre dientes. Puede que te sorprenda cuánto humanos hazlo sin buscar recompensa. Caminaron por los luminosos pasillos del hospital hasta llegar a una habitación privada. Adentro, una mujer estaba sentada en una cama médica, con las manos apoyadas en su vientre hinchado. Tenía cálidos ojos marrones y una sonrisa relajada. Princesa Barelia. Conoce a Anna Morelis. Ellen presentó. Anna sonrió. Encantado de conocerlo, Su Alteza. Barelia, la estudié un momento. Estás llevando una descendencia. Anna se rió entre dientes. Sí, sin embargo, hoy está un poco inquieto. Ella puso una mano sobre su estómago y, como si le respondiera al tacto, se podía ver un pequeño movimiento debajo de la piel. Barelia endurecida ligeramente. Ese movimiento es la descendencia viva y consciente. Anna asintió. Él patea cuando oye sonidos o cuando como algo que le gusta. Es su forma de hacerme saber que está ahí. Barelia. Ojos dorados entrecerrados. La idea de que un niño en desarrollo respondiera antes de nacer era inaudita en su especie. Selquar y las crías estuvieron inactivas durante su largo periodo de gestación de 100 años. Esto no es natural, murmuró ella. Daniel sonrió. Para nosotros, es normal. Ellen dio un paso al frente. El bebé de Anna está casi listo para nacer. Dentro de unos días, verás por ti mismo cómo nuestra especie continúa. Barelia volvió la mirada hacia Anna. ¿Y no tienes miedo? Anna rió entre dientes. Por supuesto, estoy nervioso, pero el miedo no impide que la vida avance. La princesa Selquari no tenía respuesta a eso. Un planeta hostil, una especie próspera. Después de dejar el centro médico, Daniel llevó a Barelia a un recorrido por la colonia.
Él quería que ella viera algo más allá de la biología. Él quería que ella entendiera la resiliencia humana. Ella vio a trabajadores construyendo nuevas casas bajo la débil gravedad de Marte, científicos desarrollando cultivos que podrían crecer en el suelo rojo, e ingenieros mejorando generadores atmosféricos. En todas partes, los humanos eran creando, expandiendo, prosperando. ¿Lo ves ahora, no? Daniel finalmente preguntó mientras se paraban en lo alto de un balcón con vistas a la ciudad. La expresión de Barelia era ilegible. Veo una especie que se niega a aceptar limitaciones. Daniel asintió. Por eso sobrevivimos. No importa a dónde vayamos, encontramos una manera. Por primera vez, Barelia sintió una grieta en sus creencias. Selkeri siempre había afirmado ser el pináculo de la evolución. Sin embargo, nunca conquisté mundos duros como este. Siempre habían esperado a que las condiciones fueran perfectas antes de establecerse en nuevos planetas, los humanos no esperaron. Ellos hicieron que las cosas sucedieran. Mientras el sol marciano se ponía, echando con un resplandor naranja en toda la colonia, Barelia miró a Daniel y dijo, muestra yo la prueba final. Quiero presenciar el nacimiento. Daniel sonrió. Entonces te espera una sorpresa, princesa, porque una vez que veas lo que sucede a continuación, ahí de ninguna manera nos llamarás mentirosos de nuevo. La verdad estaba llegando, y Barelia estaba a punto de enfrentarse a algo que nunca había imaginado. El aire estéril del centro médico Kaleni transportaba una extraña tensión. Médicos y enfermeras se movieron rápidamente, preparando la sala para el evento al que había venido la princesa Felia testigo. El pitido suave de las máquinas mezclado con el zumbido silencioso del soporte vital sistemas, creando una atmósfera de anticipación y urgencia. De pie cerca a la entrada, Barelia miraba todo con agudos ojos dorados. Ella había sido testigo de innumerables procedimientos médicos en su propia civilización. La descendencia de Selkeri tardó más de un siglo en desarrollarse, creciendo en una incubación especial, cámaras bajo cuidadoso monitoreo científico. El nacimiento no fue algo que su gente experimentó de la misma manera que humanos. Sin embargo, aquí, en esta pequeña habitación de paredes blancas, estaba a punto de ver el proceso se desarrolla en cuestión de horas. A su lado, la capitana Danielle Ross estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión tranquila pero concentrada. Sabía que este momento era crucial. Esta era la prueba que tenía exigido. La doctora Helen Carter se acercó a ellos, ajustándose su bata médica. Ana, está listo. Comenzará pronto. Barelia vaciló, luego asintió. Y ella lo hace esto voluntariamente. Ellen sonrió. Por supuesto, las madres humanas no solo dan a luz por supervivencia. Lo hacen porque quieren. Es un acto de amor, de crecimiento, de continuando con algo más grande que ellos mismos. Barelia frunció ligeramente el ceño, la idea le era ajena. Las crías de Selkeri fueron diseñadas y seleccionadas para la perfección genética. No había emoción unida al proceso, solo lógica. Pero los humanos abrazaron el caos de la vida misma. Comienza la lucha. Dentro de la sala de partos, Anna Morels yacía en la cama del hospital, respirando profundamente. El sudor brillaba en su frente y sus manos agarraron el sábanas apretadas. Una enfermera le limpió la cara con un paño frío, ofreciéndole palabras de ánimo. Barelia observó de cerca, fascinado por cada reacción. Ella está en angustia, señaló. Ellen asintió. Sí, el parto es difícil. Se necesita fuerza, Barelia entrecerró los ojos. Y, sin embargo, ella no busca ayuda de medios artificiales. Daniel sonrió. Algunos lo hacen, pero la mayoría elige soportarlo de forma natural. Barelia negó con la cabeza incrédula. ¿Por qué sufrir innecesariamente? Ellen respondió. Porque para los humanos, la lucha nos hace más fuertes.
Ellas contracciones se hicieron más fuertes y Anna soltó un agudo llanto. Varelia se estremeció, no esperando tanta intensidad cruda. Ella había visto heridas de batalla y procedimientos médicos antes, pero esto era diferente. Esto es peligroso, murmuró Varelia. Ella podría perecer por este proceso. Helen asintió solemnemente. Sí, en el pasado, antes de que nos desarrolláramos mejor medicina, el parto era arriesgado. Pero incluso entonces, los humanos aún optaron por continuar porque la vida vale la pena el riesgo. Varelia se quedó en silencio, procesando las palabras. Pero punto de inflexión, pasaron los minutos. Luego una hora. La tensión en la habitación creció, la respiración de Anna se volvió más fatigosa. Su rostro tenso, pero ella no dio arriba. Un médico revisó los monitores y asintió. Ella ya casi está allí. Solo un poco más. Daniel miró a Felia. Ella estaba viendo todo por completo cautivado. Su máscara segura y lógica se había deslizado. Por primera vez, ella estaba a ser testigo de la verdadera resiliencia humana. Entonces, de repente, el llanto de un recién nacido llenó la habitación. Ana volvió a desplomarse sobre las almohadas, exhausta, pero sonriendo. Una enfermera colocó cuidadosamente a un bebé humano diminuto y retorciéndose en sus brazos. La piel del bebé estaba ligeramente enrojecido, sus diminutos dedos se rizaban, sus ojitos parpadeaban contra el nuevo mundo que lo rodea. Varelia miró fijamente, todo su cuerpo congelado. Esto no puede ser, susurró. Daniel sonrió. Créelo ahora. La mente de Bielia corrió. Le habían enseñado que la reproducción rápida era primitiva, que solo las especies inferiores se reproducían rápidamente. Pero lo que acababa de ver no era debilidad. Eso era fuerza. Fue supervivencia. Más que eso, fue amor. Anna, a pesar de ella agotamiento, abrazó al bebé y le susurró, «Bienvenido al mundo, pequeño uno». Virelia nunca había visto algo así antes. No en todos sus años, un niño nacido en pocos meses, no siglos. Una madre perdurable inmensa dolor pero aún sonriendo. Una especie que se negó a dejar que la naturaleza dictara sus límites. En cambio, aceptaron el desafío y lo conquistaron. El realización. Bielia se volvió lentamente hacia Daniel, su expresión ilegible. Tú tenían razón, admitió ella. La humanidad es diferente a cualquier otra especie. Daniel asintió, te lo dije. Varelia exhaló, todavía agitado. Esto lo cambia todo. Si tu gente reproduzcase verdaderamente así, entonces su potencial es ilimitado. Ahora lo entiendes. Daniel dijo, no somos los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más rápidos. Pero aguantamos. Nos multiplicamos. Prosperamos. Bielia miró al recién nacido una vez más, una cosa pequeña y frágil, pero llena de infinitas posibilidades. Por primera vez en ella en la vida, sintió humildad. Los Elquaridi habían gobernado durante miles de años, creyéndose el pico de la evolución. Pero de pie aquí en un duro, mundo estéril que los humanos habían convertido en un hogar próspero, ella vio la verdad. El futuro no pertenecía al Selquari. Pertenecía a la humanidad. Y eso la realización le envió un escalofrío por la columna vertebral. La suave iluminación del centro médico proyecta un cálido resplandor sobre la tranquilidad habitación. La princesa Varelia permaneció inmóvil, mirando al recién nacido en la casa de Anamora, Armas. El bebé había dejado de llorar ahora, su pequeño pecho subía y bajaba en un ritmo lento y constante. Ana meció suavemente al bebé, tarareando suavemente, su agotamiento reemplazado por alegría silenciosa. Varelia había sido testigo de innumerables maravillas científicas en su vida. Ella tenía estrellas vistas colapsan, flotas se mueven en perfecta formación y civilizaciones ascenso y caída. Pero este momento se sintió diferente. Todavía estás mirando. Capitán Daniel Ross dijo,
diversión en su voz. Barelia parpadeó, dándose cuenta de que ella había estado congelado durante varios minutos. Volvió sus ojos dorados hacia Daniel. Es difícil de procesar. Helen Carter, la doctora humana, se cruzó de brazos. ¿Difícil cómo? Barelia dudó. El concepto de reproducción no me es desconocido. Pero siempre lo conocimos como un proceso de estricto control, un sistema donde cada vida está cuidadosamente planificada, donde se crían descendientes, producido en perfectas condiciones. Esto es impredecible. Desordenado. Ellen sonrió. La vida es desordenada. Videlia frunció el ceño. Sin embargo, a pesar de su ineficiencia, es eficaz. La madre soportó un dolor extremo, pero salió victoriosa. Y el niño, él era frágil hace unos momentos, pero ahora respira, se mueve y crece. Es un ciclo rápido e imparable. Daniel se apoyó contra la pared. Ahora tú comprende por qué los humanos están en todas partes. Difundimos, construimos, seguimos avanzando no importa qué. Videlia volvió a mirar al bebé. Y reclamas todo humano, la descendencia se desarrolla a esta velocidad. Ellen asintió. Algunos más rápidos, otros más lentos, pero sí, este niño caminará dentro de un año, hablará dentro de 2 y en solo un par de décadas estará completamente desarrollado. Los ojos de Barelia se entrecerraron. Imposible. Eso es demasiado rápido. Daniel rió entre dientes. Para su especie, tal vez, pero para nosotros, es normal. Un mundo de sobrevivientes. Después de unos momentos más de observación silenciosa, Belia finalmente se volvió lejos de la madre y el niño. Ya he visto suficiente. Daniel estudió su expresión. Y Barelia exhaló. Tú estaban diciendo la verdad. Daniel sonrió. Te llevó el tiempo suficiente admitirlo. Barelia le lanzó una mirada aguda, pero no discutió. Ella había pasado toda su vida creyendo que la reproducción rápida pertenecía solo a especies débiles y menores. Sin embargo, los humanos, que habían desafiado a los galácticos lógica de innumerables maneras, había convertido esta llamada debilidad en su mayor fuerza. Siguió a Daniel y Ellen fuera del centro médico, volviendo al polvoriento paisaje rojo de Marte Colonia. La cúpula de la ciudad se extendía hasta el horizonte, llena de gente que había reclamado un mundo muerto y lo convirtió en un hogar. Barelia tuvo que admitirlo. Humanos eran implacables. Se volvió hacia Daniel. Tu especie es peligrosa. Daniel criado una ceja. ¿Es eso un cumplido o una amenaza? Barelia pensó por un momento, ambos. Los Selkeri han gobernado durante milenios porque mantenemos el control, planeamos cada nacimiento, cada expansión, cada movimiento cuidadosamente. Pero ustedes humanos, no esperes. Avanza sin dudarlo, independientemente del riesgo. Daniel sonrió. Sí, tenemos la costumbre de hacer eso. Barelia miró el Colonia de nuevo. Asentaste un planeta muerto. Sobreviviste a la guerra, la enfermedad, el hambre y todavía se hizo más fuerte. Y ahora veo la verdad. No hay fuerza en esta galaxia, puede evitar que su especie se expanda. La sonrisa de Daniel se ensanchó. Ahora lo estás entendiendo, princesa. Una advertencia y una realización. La mirada de Barelia se oscureció ligeramente. ¿Pero entiende lo que esto significa, Capitán Ross? Daniel dobladó sus brazos. Ilumíname. Barelia respiró hondo. Hay especies en el galaxia que no dará la bienvenida a esta verdad. La pregunta de Cell por toda nuestra arrogancia no son los únicos que creen en el control. Hay civilizaciones que temen el crecimiento descontrolado, que ven la rápida expansión como amenaza para la estabilidad. La expresión de Daniel se puso seria. Entonces, ¿estás diciendo que lo intentarán para detenernos? Bielia asintió sin hacer preguntas. Ellen se cruzó de brazos. Vamos, ellos lo intentan.
Daniel se rió entre dientes. Sí, la historia no ha sido amable con las personas que intentaron detenernos antes. Virelia inclinó la cabeza. Y esa es precisamente la razón por la que deberías estar cauteloso. Ya has demostrado que tu gente no puede ser contenida. Ahora otros tratarán de contenerte por fuerza. Daniel encontró su mirada uniformemente. Bueno, prepárate. Barelia lo estudió por un largo momento, luego dio una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Yo creo lo harás. El comienzo de algo más grande. Cuando el sol marciano comenzó a ambientada, proyectando un resplandor naranja sobre la colonia, Barelia se quedó en silencio, observando. Los humanos continúan su trabajo, construyendo, riendo, creciendo. Ellos tenían desafió sus expectativas de todas las formas posibles. Ella había llegado creyendo que eran imprudentes y primitivos. Ahora se dio cuenta de que eran algo mucho más peligroso. Eran imparables. Por primera vez en su vida, Barelia sintió una incertidumbre genuina sobre el futuro. Porque si la humanidad continuara a crecer a este ritmo, entonces ya no era cuestión de si subirían. Era solo una cuestión de hasta dónde llegarían iría. La noche marciana se había asentado sobre New Horizon y las luces artificiales de la colonia brillaban como estrellas contra el polvo rojo. El aire era frío, más delgado que el de la Tierra, pero aún así transpirable gracias a los procesadores atmosféricos zumbando en la distancia. La princesa Felia se paró en la altoplataforma de observación, contemplando la colonia de abajo. Ella había pasado el día presenciando cosas en las que alguna vez creyó imposible. Nacimiento humano, resistencia humana, crecimiento humano. Cada hecho que ella que había sabido de civilizaciones superiores se había hecho añicos ante sus ojos. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos: no puedo dormir, princesa. El capitán Daniel Ross se apoyó casualmente contra la barandilla a su lado, los brazos cruzados. Su uniforme estaba ligeramente polvoriento por los viajes del día, pero su sonrisa habitual seguía siendo presente. Barelia exhaló, sus ojos dorados enfocados en la bulliciosa colonia. Eso no es el sueño lo que se me escapa, capitán. Es comprensión. Daniel levantó un ceja. ¿Entendiendo qué? Virelia se volvió hacia él. Me he pasado la vida creyendo que mi gente, los Elquari, eran la cima de la evolución. Nuestro estricto el control sobre el nacimiento y el crecimiento garantizaba la estabilidad. Ninguna especie podría desafiar nuestro orden. Ella volvió a mirar la ciudad abajo. Y sin embargo, aquí estás, expandiéndote más rápido que cualquier especie en la historia, prosperando en un mundo que debería haber estado sin vida. Subestimé a la humanidad. Daniel se rió entre dientes. Tú no lo harías el primero. Barelia ignoró su humor, su expresión seria. Esto es peligroso, capitán. La sonrisa de Daniel se desvaneció ligeramente. ¿Por qué tengo la sensación no estás hablando solo de ciencia? Ella sacudió la cabeza. No lo soy. No tengo duda más. Su especie está en el camino hacia la dominación. Pero ese camino no es sin enemigos. Una galaxia que observa. Virelia volvió la mirada hacia el estrellas. El Alto Consejo Selquari no ignorará lo que he aprendido aquí. Para siglos, hemos creído en controlar el crecimiento de la población, limitar la expansión, garantizar el equilibrio en el galaxia. Pero ustedes, humanos, son impredecibles. Creces sin límites, prosperas en el caos. Daniel se encogió de hombros. Sí, eso es algo de lo que hacemos. Virelia frunció el ceño. Y por eso eres una amenaza. Daniel entrecerró los ojos. ¿A amenaza para quién? Barelia dudó. A todas las especies que temen el cambio. Él en el momento en que informe de lo que he visto aquí, el Consejo iniciará las discusiones. Algunos argumentarán que debe ser monitoreado, otros insistirán en contener su expansión antes de que sea demasiado tarde. La expresión de Daniel se oscureció.
¿Estás diciendo que tu gente intentará detenernos? Barelia se encontró con su mirada. Estoy diciendo que si el Consejo cree que la humanidad alterará el equilibrio de poder, actuarán. Y los Elquari no son los únicos que podrían verte como una amenaza. Daniel guardó silencio por un momento, luego suspiró. Sabes, hemos sido advertidos antes. Cuando los humanos abandonaron la Tierra por primera vez, la gente decía que el espacio también lo era, peligroso, que no estábamos preparados. Cuando establecimos Marte, la gente decía que fracasábamos, y cuando conocimos a otras especies, pensaron que éramos débiles. Él la miró directamente. Pero aquí estamos, y no estamos deteniéndose. Barelia lo estudió cuidadosamente. No había miedo en su voz, no vacilación, solo certeza. Por eso te temo, admitió. La mayoría de las especies teme la extinción. Pero tú, abrazas la pelea. Daniel sonrió de nuevo. Porque hemos estado luchando por la supervivencia desde el principio. Una elección que debe ser hecho. Virelia volvió a la colonia. Su mente se llenó de conflicto. Ella podría ya no ignores la verdad. Ella había venido aquí creyendo que demostraría que la humanidad mentía. En cambio, ella encontré algo mucho más aterrador. Una especie que no se podía detener. Su deber era informar sus hallazgos al Alto Consejo Selquari. Si ella les dijera la verdad, podrían declarar humanidad a riesgo para la estabilidad galáctica. Podrían actuar en su contra. Pero si ella retenía la verdad, Barelia apretó los puños. Por primera vez en su vida, lo hizo no sé qué hacer. Daniel la miró un momento antes de hablar. Tienes una elección, princesa. Puedes volver con tu gente y contarles lo que has visto, o puedes decidir por ti mismo. ¿Cómo debería ser el futuro? El corazón de Virelia latía con fuerza. ¿Cuál fue la decisión correcta? Ella siempre había creído su gente tenía razón. Pero ahora, por primera vez, no estaba tan segura. La cosa, sin embargo, estaba clara. No importaba lo que sucediera después, la humanidad solo era recién comenzando. El buque real Zaokore flotaba en la delgada atmósfera de Marte, su elegante forma plateada brilla contra el cielo estrellado. Adentro, Princesa Barelia se paró frente a su consola de comunicación, mirando la solicitud de transmisión parpadeante. Fue del Consejo Superior de Consultas de Cell. Ella respiró hondo. La decisión ella hecho ahora cambiaría todo. Detrás de ella, la puerta se abrió silenciosamente, silbido. El capitán Daniel Ross entró, con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué es? ¿Lo serás, princesa? ¿Les estás diciendo todo? Barelia no se dio la vuelta, es mi deber informar lo que he aprendido. Daniel se apoyó contra la pared, sí, pero esa no es la pregunta, ¿verdad? Ella finalmente se volvió hacia él, sus ojos dorados afilados. ¿Crees que mentiría? Daniel se encogió de hombros. Creo que eres darse cuenta de que decir la verdad podría comenzar algo grande. Algo que ninguno de nosotros puede detener. Las manos de Virelia apretadas a sus lados. Él no estaba equivocado. Si ella le dijera al consejo lo que había visto, el nacimiento rápido, la imparable expansión humana, su resiliencia, lo harían véalo como una amenaza. Su gente siempre había controlado el crecimiento de las civilizaciones. Ellos creían que la expansión sin restricciones condujo al caos, a la guerra y a la humanidad. Prosperaron en el caos, el Consejo podría decidir actuar en su contra. Y si eso sucedía, Barelia tenía sin duda los humanos se defenderían. Un mensaje que no puede ser retirado. Ella solicitud de transmisión parpadeó de nuevo. Daniel exhaló. ¿Sabes lo que sucede si denuncia todo? Tu gente querrá ponernos en una jaula antes de que perdamos el control. Él sonrió levemente, la cosa es que no nos va bien en jaulas. Barelia entrecerró los ojos. Entonces, ¿tú sugieres que traicione a mi gente? Daniel negó con la cabeza.
Te sugiero que pienses por tú mismo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante toda su vida, ella siguió el camino de la consulta CEL. Orden, control, estabilidad. Pero ahora, después de viendo lo que los humanos podían hacer, ¿era realmente el camino correcto? Ella tomó un lento respiro y presionó el botón de comunicación. La forma holográfica de el consejero Sorbel apareció ante ella, con sus severos rasgos verde azulados, ilegible. Princesa Barelia, hemos esperado su informe. ¿Qué tienes tú, aprendiste? Barelia dudó. Luego habló con cuidado. Los humanos somos diferentes de lo que esperábamos. Los ojos de Sorbel se entrecerraron. Explícate. Barelia la eligió a ella palabras con precisión. Se han adaptado a entornos que se consideraban inhabitables. Su especie crece rápidamente, sin embargo, su civilización sigue siendo fuerte. No son imprudentes. Ellos son resilientes. Hubo silencio. ¿Son una amenaza? Preguntó Sorbel. Garganta de Barelia apretado. Ella sabía la respuesta que él quería. Si ella dijo que sí, el Selkeri se movería rápidamente. Vigilarían la expansión humana, limitarían su crecimiento, tal vez incluso intervenir con fuerza. Si ella dijera que no, estaría mintiendo. No porque la humanidad era peligrosa, pero porque no podían ser controlados. Ella miró a Daniel. Él estaba mirando ella, esperando, confiando en que ella decida. Finalmente, ella habló. Ellos son impredecibles, pero no creo que sean una amenaza. Todavía no. Sorbel estudió ella. Pareces insegura, princesa. Virelia mantuvo su expresión tranquila. Solo el tiempo lo dirá. El consejero asintió lentamente. Muy bien. Regresó a la Casamundo para más discusiones. Este asunto no ha terminado. La transmisión terminado. Virelia dejó escapar una respiración lenta. Daniel sonrió. Bonita respuesta. Ella dio él una mirada aguda. No mentí. No, pero tampoco les contaste todo. Se volvió hacia la ventana, observando la colonia humana debajo. Les dije lo que necesitaban escuchar. Daniel se puso a su lado. Entonces, ¿qué sucede después? El agarre de Virelia se tensó. Eso depende de lo que decida mi gente. Pero en el fondo, ella ya sabía que una tormenta era viniendo. La nave real atravesó la delgada atmósfera de Marte y se dirigió hacia el espacio profundo. La princesa Felia estaba cerca del panel de visualización, sus ojos dorados clavados en el planeta rojo que se encoge debajo. Su informe había sido enviado. El Alto Consejo Selkari ahora sabía de la rápida expansión de la humanidad, su crecimiento descontrolado y su negativa para ser contenido. Ella había suavizado la verdad, pero no la había ocultado. El Consejo deliberaría, debatirían, pero ella ya conocía su decisión. Ellos no dejarían que esto continúe. Una decisión peligrosa. Pasos se acercaron detrás de ella. Ella no giró. Supongo que sabes lo que tu gente va a hacer a continuación. La voz del capitán Daniel Ross era tranquila, pero había una ventaja en ello. Virelia exhaló lentamente. Intentarán interferir. Daniel se cruzó de brazos. Y por interferir, te refieres a detenernos antes de que se vuelve demasiado grande para manejarlo, ¿verdad? Barelia asintió. Los Selkeri han gobernado por miles de años manteniendo el control, pero ustedes los humanos. Ella se volvió hacia él, su expresión ilegible. No puedes ser controlado. Daniel sonrió, te tomó el tiempo suficiente para resolver eso. Barelia ignoró su humor. Ellos pueden comience con acciones sutiles, restringiendo el comercio, la presión política, pero si eso sí falla, se intensificarán. La sonrisa de Daniel se desvaneció. ¿Te refieres a la guerra? Barelia vaciló, luego habló con cuidado. No de inmediato,
pero mi gente ve rápido el crecimiento descontrolado como amenaza a la estabilidad. Si creen que la humanidad no se detendrá, tomarán medidas. Daniel suspiró, sacudiendo la cabeza. Bueno, eso es genial. No le sorprendió, la humanidad se había enfrentado antes a la resistencia de la naturaleza, de los enemigos, incluso de ellos mismos. Pero nunca se habían detenido. No se detendrían ahora. Una línea en el arena. Virelia se volvió hacia la ventana, mirando las estrellas estirarse sin cesar más allá de la órbita marciana. Durante tanto tiempo había creído a la manera de su gente, el control cuidadoso, el equilibrio, el orden. Pero ahora ella había visto lo que la humanidad podría hacerlo. No fueron imprudentes. Estaban decididos. Ellos lo hicieron, no se propague sin pensar. Ellos construyeron. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Para la primera vez, se preguntó, ¿fue realmente caos o simplemente progreso? La voz de Daniel rompió sus pensamientos. Entonces, ¿qué hay de ti, princesa? Ella se volvió hacia enfrentate a él. ¿A qué te refieres? Daniel se recostó contra la pared, observándola de cerca. ¿Sabes lo que viene? Tú sepa que su gente va a hacer un movimiento. La pregunta es, ¿dónde estás parado? Varella sintió un peso extraño. Acomódate en su pecho. Toda su vida le habían enseñado lealtad a su gente, pero ahora se enfrentaba a una realidad que nunca había imaginado. Ella había presenciado la verdad de la humanidad. Y ahora tenía que tomar una decisión. Finalmente, ella habló. Y no deseo ver la guerra. Daniel asintió. Nosotros tampoco. Pero si tu gente intenta deténganos, no vamos a sentarnos y aceptarlo. Virelia lo sabía. Y eso fue lo que hizo que la situación fuera tan peligrosa. Dos fuerzas imparables estaban ahora en curso de colisión y ella estaba atrapado entre ellos. El futuro que no se puede negar. Virelia tomó un profundo respiración, estudiándose a sí misma. Debo regresar a mi mundo natal y tratar de convencer al concédenos que la guerra es innecesaria. Daniel la estudió por un momento. Y si ellos no escuches, ella no respondió de inmediato. Finalmente, ella susurró, entonces debo decidir dónde radica mi verdadera lealtad. Daniel no la presionó por más. Él simplemente asintió. Bueno, princesa, si alguna vez decides que prefieres estar del lado ganador, ya sabes dónde encontrarnos. Ella le dio un agudo mira, pero no había ira en ello, solo consideración. Mientras el barco se preparaba para más rápido que viaje ligero, Velia echó un último vistazo a Marte, a los humanos que estaban construyendo algo imparable. Ella había puesto en marcha eventos que no podían deshacerse. Pero una cosa estaba clara. Ni la fuerza en la galaxia podría impedir que la humanidad se levante. Y pronto todo el universo sabría.